Ahora nosotros vamos a hablar sobre el libro de Romanos y algo que cada ser humano necesita. A nivel emocional y nivel psicológico, cualquier ser humano necesita dos cosas, ¿ok? Para estar bien. Perseverancia y ánimo. Perseverancia y ánimo. ¿Ustedes piensan que es posible ser una persona exitosa si estás luchando con ánimo diario? Si alguien está desanimado casi todos los días, especialmente lunes, miércoles, viernes, estás pasando por estos bajones y subidas emocionales, esa persona jamás va a ser una persona exitosa en la vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren tener ánimo real diario? Levanten la mano. Ánimo real diario, ¿ok? Bueno, casi todos. A los que no quieren tener ánimo, ustedes disfrutan la depresión y la tristeza entonces, ¿ok? Todos quieren estar alegres, todos quieren estar felices. Pero nosotros tenemos que entender que el mundo, busca por la felicidad, el ánimo, en lugares equivocados, en caminos equivocados. Y lo que sabemos de las Escrituras es que la Biblia nos da la respuesta a tener ánimo de verdad. Salmo 113 nos enseña que el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le teman, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Qué está diciendo Salmo 103? Nosotros necesitamos ánimo, diario. Ánimo y perseverancia diario, porque nosotros humanamente somos débiles, somos frágiles. No hay nadie que puede aguantar todos los días sin recibir ánimo. Y por esa razón, yo toqué este versículo de Romanos 15:4 hace 2 domingos. Pero Dios está poniendo tan fuerte este texto en mi corazón que vamos a tocar todo Romanos 15:1-7. Todo Romanos 15:1-7 vamos a tocar hoy. Y después vamos a hacer un pequeño repaso de todo el libro de Romanos. ¿Ok? Romanos 15:1-7. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradecerse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba toda la gloria. Amén. ¿Qué significa este texto? Romanos 15 está casi en el final de uno de los libros más importantes de toda la Biblia, que nos explica sobre la teología correcta, sobre la historia de la salvación, la doctrina de la condición humana y sobre el plan de la salvación de Dios por fe. Somos justificados por la fe, no por la ley de Moisés. Entonces, es súper importante observar que en el fin del libro, casi, Pablo está exhortándonos a mirar las Escrituras como nuestro ánimo principal por medio de las Escrituras. Entonces, no solamente eso, Pablo comenzó el libro de Romanos de la misma manera. Romanos 1:12. Romanos 1:12 dice lo siguiente: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol más grande en toda la historia del cristianismo, y él está diciendo: el propósito de escribir esta carta a la iglesia en Roma es para animarles a ustedes y recibir ánimo de ustedes. Entonces,
de Romanos 1 siendo el comienzo del libro hasta el final del libro, ustedes no piensan que Dios está tratando de enseñarnos algo muy grande. El propósito, animarles a ustedes con la verdad de Dios. Entonces, en todo el libro de Romanos, tenemos el tema. ¿Dónde encontramos el tema principal de todo el libro de Romanos? 16 capítulos, llevando contenido muy profundo sobre toda la historia de la salvación. Nos encontramos el texto en Romanos 1, 16, 17. Yo voy a leerlo. Este es el tema de todo el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Por medio de las Escrituras. Pablo enseñándonos el tema de todo el libro es por el poder de Dios, las buenas noticias. Pablo está diciendo, yo voy a escribirles una carta con el propósito de explicar las buenas nuevas y animarles a ustedes, y cuando yo llego un día, yo voy a recibir ánimo de ustedes por medio del poder del Evangelio. Es claro lo que Pablo está enseñándonos. Recibimos principalmente el ánimo real por medio de las Escrituras. Y si ustedes se olvidan todo este mensaje, tienen que recordar algo, lo más importante. La fuente real del ánimo verdadero viene por medio de número 1, las Escrituras. Número 2, por medio de la iglesia local. En este orden, las Escrituras dentro de la iglesia local. Pablo está escribiendo el ánimo de las buenas nuevas a una iglesia que local. No es suficiente mirar algunos programas de algunos servicios por internet o por tele. Eso no es una iglesia local. Yo no puedo leer la Biblia diario y separar mi vida de tiempo devocional con la iglesia local. Es igual decir, yo quiero conocer y estudiar y hablar y tener una buena amistad con el esposo, pero nunca quiero ver la esposa. Para que alguien pueda realmente crecer en la fe, yo tengo que tener dos cosas en mi vida cristiana, si no, es imposible crecer. El crecimiento no va a existir. Número 1, las Escrituras, y número 2, pertenecer y involucrarte de una manera contrito, vulnerable a la iglesia local. Si no, no hay crecimiento. Otra vez, la Biblia fue escrito a un grupo en particular, los que han nacido de nuevo. Entonces, los que ponen el trabajo domingo primero y no la iglesia, ¿eso es bíblico o antibíblico? ¿Ellos están construyendo el reino de Dios o su propio reino? ¿Ellos están obedeciendo a Dios, el Padre Celestial, o están obedeciendo a un jefe de ser humano pecador? Pero eso es lo que está pasando. Y después, poco a poco, de repente ya no siguen asistiendo a la iglesia. Están, ¿qué? Desanimados. Ya no quieren continuar, se sienten perezosos o algo domingo en la mañana. ¿Por qué? Principalmente no están recibiendo el ánimo para seguir adelante, el ánimo para llegar a la iglesia, porque durante la semana no estaban leyendo la Biblia. La palabra de Dios, leyendo la Biblia de día y noche, siempre va a llevarme a servir en una iglesia local bíblica. ¿Amén o no? Siempre. Si alguien dice, yo amo a Cristo, yo leo la Biblia, pero no quieren pertenecer a una iglesia bíblica local, no quieren ofrendar, la persona está bajo un engaño. Solamente su ego está inflamado por el conocimiento bíblico, pero no llega a los 12 pulgadas al corazón. Entonces, el conocimiento de esta persona es un conocimiento totalmente falso. El ánimo viene 100% por medio de las Escrituras. Ok. Aquí es lo siguiente. En todo el libro de Romanos yo voy a pasar por un resumen de los 16 capítulos. Número 1, historia de la salvación. 2, habla sobre la condición humana, especialmente 1 hasta 3.
Número 3, la justicia de Dios y nuestra justificación. De 4 hasta adelante, versículo 8. Capítulo 8. Número 4, la ley. La ley de Dios habla por todo el libro, principalmente 1 hasta 12. Israel, principalmente capítulo 11. Y 6, la vida cristiana. De 8 hasta 16. Habla sobre aplicar la vida cristiana. Primera sección de Romanos habla sobre doctrina bíblica. La sección número 2, cómo aplicar la doctrina bíblica a tu vida personal. ¿Ok? Entonces tiene secuencia. Pero en todo el libro de Romanos, de tanta doctrina profunda, Dios está tratando de enseñarnos. La manera para recibir ánimo real es por medio de las escrituras, no por medio de evangelios falsos. Entonces, yo no confío en la mayoría de iglesias evangélicas aquí en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ellos tratan de animar la gente como cocaína y marihuana, dándoles inyecciones de estas drogas para que se sienten un tipo de ánimo. Pero este ánimo es verdadero o un ánimo falso. Totalmente falso. Porque están prometiendo cosas que la Biblia nunca promete. Y ellos están creando sus propias promesas que no existen en la Biblia. Conozco una familia que no quiere nada que ver con una iglesia porque estaban asistiendo a una iglesia, la mamá se enfermó de cáncer y muchos pastores, varios pastores de diferentes iglesias evangélicas llegando a la casa diciendo, no, por fe tu mamá va a estar sana. Dios me dijo que tu mamá va a estar sana por completo y va a vencer este cáncer. Y varias semanas después la mamá murió de este mismo cáncer. Esta familia ya no quiere nada que ver con Dios. Entonces el ánimo de escuchar de esos varios pastores, no solamente uno, varios hombres, pastores y mujeres escuchando lo mismo, ella va a estar totalmente sano en poco tiempo, fue un ánimo que, pero la gente lo cree porque no leen las escrituras. Un ánimo falso como cocaína. En el momento la persona se siente bien, mejor. Para el día siguiente, cuando la persona está toseando y falta aire, no puede respirar muy bien, peor que el día anterior, el desánimo de la persona ya es mucho más profundo y Satanás aprovecha. Entonces, cuando alguien, cada ser humano, cada cristiano necesita ánimo. Y cuando alguien pasa todos los días con la mitad del corazón lleno o tal vez casi vacío, no hay mucho ánimo en la vida de esta persona. ¿Es fácil o difícil para que esta persona peca? Es fácil. Su corazón está vacío. No hay ánimo. Entonces, por eso, lo que el creyente, lo que el miembro de Harvest necesita es ánimo de uno al otro. Porque cuando el corazón está lleno con Cristo, lleno con el poder y el ánimo de las buenas nuevas, que Cristo me salvó, Cristo estaba preparando, construyendo una mansión en el cielo para mí. Yo he nacido de nuevo. Mi salvación está segura en Cristo Jesús y las promesas de Dios. Esta persona debe andar con el corazón lleno. Y cuando el corazón está lleno con Cristo, es súper difícil pecar. Porque no estoy buscando para hacer una compra, para animarme a una relación y tener sexo en fornicación, adulterio o pornografía en el internet, para animarme de una manera totalmente pecaminosa, equivocada, antibíblica. Y todos los días Satanás está tratando de ¿qué? Animar a la gente de maneras equivocadas. Satanás sabe que la gente necesita ánimo y perseverancia. Y muchos toman o fuman simplemente porque están desanimados. No es por el cigarrillo o por el sabor. Es por el efecto. Están cansados, desanimados. Y el cigarrillo les da a ellos energía y ánimo. Un ánimo falso porque en el mismo momento está produciendo cáncer. Pero todos los muchachos en las universidades aquí, especialmente en UAM, piensan que por medio del cigarrillo la gente va a aceptarme, yo voy a recibir ánimo y yo voy a estar mejor si estoy fumando. Y cada vez es un ánimo falso y cada día están muriendo de un tipo, o puede estar muriendo de un tipo de cáncer. Todos los caminos de Satanás terminan en la muerte. Y por esa razón
quiero enseñarles algo súper importante. Vamos ahora a tocar más profundo Romanos 15. Dice versículo 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Vamos a parar aquí. Dos palabras en griego. La palabra del Nuevo Testamento fue escrita ¿en cuál idioma? ¿Cuál idioma? En griego. Vamos a ver qué significa esperanza y ánimo. ¿En qué caso? Porque en griegos hay 5 tipos de casos que solamente una palabra puede tener. Esperanza y ánimo están en el caso genitivo. ¿Qué significa eso en griego? Genitivo significa posesión. Significa el ánimo y la esperanza o la paciencia, o podemos usar la misma palabra en griego, perseverancia, pertenecen solamente a las Escrituras. Las Escrituras son la fuente del ánimo y la perseverancia en griego. Yo no puedo equivocarme cuando yo leo el griego mismo. Está claro, no es posible confundir que esas dos palabras pertenecen a las Escrituras. ¿Ustedes entienden o no? Me explico lo que estoy diciendo. Las Escrituras solamente pueden animarte y darte la perseverancia y la paciencia que tú y yo necesitamos. Nada más. ¿Por qué? Pertenecen a las Escrituras. Hay ánimo real separado de las Escrituras. Entonces, ¿por qué ustedes miran tanto el tele? ¿Por qué no lean libros cristianos que me enseñan, me instruyen sobre la palabra de Dios si yo creo que hay otras fuentes de ánimo? ¿Por qué ustedes buscan por el sexo afuera del matrimonio o pornografía si ustedes realmente creen que la única fuente de ánimo, perseverancia, es por medio de las Escrituras? ¿Ustedes están leyendo las Escrituras de día y de noche? Porque si no, no vamos a hacer una cita de consejería bíblica, porque no tiene valor. El ánimo, la perseverancia, la verdad que tú necesitas, no viene por medio de una cita pastoral, porque el pastor no tiene nada. Una iglesia no tiene nada separado de las Escrituras. Entonces tú puedes llegar a asistir a cualquier iglesia y supuestamente estás recibiendo ánimo y estás recibiendo un montón de mentiras. Es la combinación de doctrina sana mezclada con una iglesia bíblica. ¿Por qué? Por causa del mandamiento animar uno al otro. ¿Cómo yo puedo animar uno al otro si yo no estoy asistiendo, no pertenezco a la iglesia, a los grupos pequeños? Es un engaño. Estoy bajo una mentira. La verdad de Dios no está en mí. Por esa razón, las Escrituras y también la iglesia local. Y vamos a ver eso más adelante. También, versículo 5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros. Otra es la iglesia local. Como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Que vamos a parar aquí. La palabra paciencia y ese ánimo. Paciencia y ánimo están en el caso que, en griego, genitivo. Significa de posesión. Entonces, el ánimo y la paciencia pertenecen ¿a quién? Dios. Pertenecen a Dios. ¿Quién me da paciencia? Dios. Yo no soy naturalmente un hombre paciente. Ustedes pueden preguntarle a Tania. Yo quiero todas las cosas, no hoy, pero ayer, hechas. Pero cuando yo entiendo que es en el caso en griego posesivo, la paciencia y el ánimo le pertenecen a Dios solamente, no a mis circunstancias, no a mi estado emocional, no según las relaciones que tengo o no tengo. Por esta razón, cuando yo entiendo que la única fuente de ánimo y paciencia real es por medio de Dios, yo voy a comenzar a estudiar y ser apasionado para leer y estudiar la palabra de Dios. Amén. No tengo que tener una educación avanzada para tener un amor por este libro.
¿Por qué? Juan 1 dice que en el comienzo la palabra era Dios y la palabra es Dios. La encarnación. ¿Qué significa eso, pastor? Lo que eso significa es lo siguiente. Este libro que yo tengo en mis manos es la representación exacta del carácter de Dios. Yo no quiero conocerle a Dios, yo no voy a leer este libro. Yo no quiero leer este libro, yo no quiero conocerle a Dios. Eso es lo que significa. Si tú estás mirando telenovelas, escuchando radio, en lugar de no, pastor, yo escucho pastores por radio. Yo no estoy animado a escuchar eso. Ellos pueden estar enseñándonos un montón de basura si tú no leas la Biblia de día y de noche. ¿Cómo tú puedes saber si lo que estos hombres están diciendo es la verdad? Porque la mayoría están enseñando un montón de mentiras. Y por esa razón, yo tengo que estudiar la Biblia bajo el contexto correcto. Hermenéutica significa la ciencia de cómo estudiar la Biblia en el punto histórico, cultural, gramática, como yo acabo de hacer de la fuente de las palabras en griego. Y también estudiarlo según toda la Biblia teológicamente con doctrina sana, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero si un pastor no tiene este tipo de entrenamiento y está hablando por radio porque habla de una manera elocuente, toda la gente está bajo un engaño. Pero cualquier persona puede estudiar las Escrituras y entender lo que dice la palabra de Dios. En general, los nicaragüenses leen muchos libros o ven más tele. Ok, eso es una puerta abierta al enemigo. Una puerta grande. Grande. Porque aún libros clásicos que no son autores cristianos, libros clásicos que tenemos por siglos, enseñan sobre la condición pecaminosa del hombre y la lucha del hombre para buscar por algo de satisfacción, buscar por una vida real. Los libros clásicos me enseñan que la única fuente de la verdad es la palabra de Dios. Pero cuando alguien no tiene interés en leer y no está acostumbrado a leer libros, más de encender el tele, porque es fácil si yo soy perezoso encender el tele. Pero abrir la Biblia, estudiar la Biblia requiere disciplina. Pero el ánimo real viene por medio de la palabra de Dios solamente. Entonces, una iglesia bíblica, los miembros van a estar leyendo constantemente. Amén. Estudiando constantemente. No van a tener tanto interés en el tele. Van a tener interés en lo que enseña la palabra de Dios. Otra vez, lo que enseña el griego, el idioma original del Nuevo Testamento es crítico. El ánimo y la paciencia y la perseverancia solamente le pertenecen a las Escrituras y Dios mismo. ¿Qué significa eso, pastor, para mi propia vida? Significa cuando tú leas la Biblia con un corazón contrito, no son de aquí, pero de corazón, Dios mismo está hablando directamente, personalmente, literalmente a tu alma. Y por supuesto, por medio de Cristo Jesús, su Hijo, eso debe animarme un montón. Porque si Dios entregó su propio Hijo por mi salvación, mucho más Dios va a estar animándome por medio de las mismas noticias. Entonces, si yo quiero pasar por el ánimo, todos los días tener un ánimo alto, yo voy a estar predicando el Evangelio, las buenas nuevas a mí mismo diario. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo yo puedo predicar Cristo y las buenas noticias a mí mismo si yo no leo la Biblia? Si tú realmente crees de corazón que la única fuente de ánimo real son las Escrituras de Dios mismo, si tú crees eso de corazón, tú vas a estar apasionado leer la Biblia de día y de noche. Amén. Yo quiero decirles, la mayoría de libros cristianos son basura. No tienen la verdad de Dios. Tal vez 45% tienen doctrina sana. El resto de los libros son malos. Y la gente compra y se siente animado con un ánimo falso porque no leen la Biblia. No saben lo que dice el libro. Por eso fácilmente la gente va a una librería y compra un libro de Benny Hinn, que es puro satanismo,
demoníaco la doctrina de Benny Hinn, pero lo compra y piensa que eso es la verdad. Que tiene cosas positivas para animarme a mí. Si ustedes no leen, estudian, entienden el Evangelio, este libro, ustedes nunca deben leer otro libro hasta que entiendan este libro. Porque todas las escrituras me dan la verdad sobre la vida eterna. Ok, 5 claves. ¿Por qué las escrituras son nuestro gran ánimo? Vamos a pasar esta lista rápido. Lo práctico de las escrituras. Lo práctico es bien práctico. 1 Tesalonicenses 5:14 nos enseñan, hermanos, les rogamos que amonestan a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Eso cubre todos. ¿Para qué? Animar uno al otro. Número 2, el propósito de las escrituras. Otra es Efesios 6:22. ¿Eso está en el comienzo o el fin del libro? El fin del libro. Y Efesios 6:22 sigue el mismo patrón de Romanos. Dice Efesios, lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Número 3, el método de las escrituras. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tranquilizan y que trabajan para ganarse la vida. Número 4, la seguridad de las escrituras. Hebreos 16, y son de la Biblia de las Américas y Reina Valera, tiene la traducción correcta. La traducción de Nueva Traducción Viviente no tiene la traducción correcta. Dice la Biblia de las Américas, versículo 18, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, aquí está, y es correcto en el griego, seamos grandemente animados para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ser qué? Grandemente animados. ¿Por medio de qué? Las buenas nuevas que nos dan la esperanza. Yo quiero recibir ánimo y el grande ánimo viene y me da esperanza. La esperanza que Dios siempre cumple sus promesas. Número 5. La vida de la iglesia y las escrituras. En el libro de Hechos, que hemos estudiado bastante en 2013, el libro de Hechos nos enseña que 8 veces el libro menciona el ánimo. Y ánimo por 2 maneras. ¿Ok? ¿Ustedes están escribiendo notas? Primero, el libro de Hechos me da la enseñanza, el ánimo por medio de las escrituras, otra vez, y el ánimo por medio de la iglesia local, la fraternidad. Si tú no eres parte de una iglesia bíblica, si no tienes interés en fiesta con los pastores, es porque no entiendes el vacío tan grande en tu corazón. Estás tan acostumbrado a vivir tantos años con un corazón tan vacío que tú piensas, escuchen todos, yo quiero ver los ojos de todos, que ustedes piensan que eso es normal. Tú has caminado tantos años en tanto desánimo y depresión. Tú piensas por la costumbre que eso es normal para vos, cuando no es normal para un creyente. Es el deseo de Dios que tú caminas en depresión. No. Porque Cristo dijo, mi yugo es liviano y ligero. Y debemos aprender de Jesús. Son las escrituras que me enseñan eso, amén. Pero si yo no leo la Biblia, si no estudio la Biblia, ¿cómo yo puedo recibir ánimo a mi corazón? ¿Cómo yo puedo tener una mente renovada si estoy mirando telenovelas, estoy leyendo las noticias y no estoy leyendo mi Biblia? Y por esa razón, ustedes deben ser miembros de esta iglesia, miembros que lean bastante la palabra de Dios. ¿Tú realmente crees que la única fuente de ánimo y paciencia y perseverancia real es por medio de las escrituras?
dentro de la iglesia local, siendo miembro de una iglesia local bíblica, si tú realmente crees eso, tú vas a apagar el tele. Porque tus convicciones toman acción. Alguien que no cree eso, que piensa que estoy desanimado, voy a ir a la tienda y comprar una camisa, aunque no tengo el dinero y tengo que usar una tarjeta de débito, o perdón, crédito. No tengo el dinero, pero me siento desanimado y esta compra va a animarme. Esa persona no cree que la única fuente son las escrituras. Si alguien va al refri para comer más comida cuando ya tiene suficiente comida en su estómago, está creyendo la mentira que esta comida va a animarme a mí. El muchacho que piensa que el sexo va a animarme a mí, aunque sea por 5 minutos, no importa, aunque me quedo embarazada, no importa. Yo necesito el ánimo. La persona está buscando por ánimo falso, no es real. El ánimo real solamente viene por medio de la palabra de Dios. Dios mismo hablando a tu corazón. Dios es un Dios personal, amén. Dios sabe cada huella de cada dedo de tu mano, de tus pies. Dios sabe exactamente de su palabra lo que tú necesitas escuchar. ¿Cuántas personas han hablado conmigo después de una prédica? Pastor, ¿cómo sabías lo que yo estaba haciendo? Esa palabra fue para mí. ¿Cómo sabías? Y la persona saliendo con un poco de vergüenza conmigo. No entiendo nada de lo que has hecho. No sé nada. Pero la persona piensa que yo sé. Es la misma palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? Es algo divino. Entonces ustedes, las personas que no andan todos los días con la Biblia en la mano, esa persona tiene un problema grave. Todos los días, de primer grado hasta 12 grados, yo llevaba mi Biblia al colegio, a un colegio público. Y gracias a Dios por esta disciplina, porque hasta hoy, 37 años que Dios me ha dado, yo llevo mi Biblia donde voy. Porque yo sé, son las escrituras que me dan la vida eterna por medio de Cristo Jesús, que me enseñan quién soy yo. La cultura no me enseña. Y demasiadas iglesias evangélicas nicaragüenses tienen su ancla en la cultura y no la ancla en la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios. Los pastores no leen la palabra de Dios. Escuchen otros pastores, lean otros libros cristianos falsos. Y tratan de animar su pueblo, su gente, con ideas equivocadas, con mentiras. No hay cambios en la cultura, no hay cambios, las personas están asistiendo. Miles de personas asistiendo a iglesias evangélicas son miembros oficiales, están teniendo sexo afuera del matrimonio todos los días. Ancla en la cultura, en lugar de ancla en la palabra de Dios. Y por eso no hay cambios en la cultura. Por eso no hay reforma espiritual. Hasta que la palabra de Dios usa para poner el temor de Dios dentro de mí, yo no voy a tener ningún cambio real en mi vida. Este libro tiene poder divino. Este libro es veraz. Este libro es la verdad de Dios directamente del cielo hasta la tierra. Revelación directa, camino directo a mi corazón. Y si yo no quiero estudiarla, es porque yo no le amo a Cristo. Yo estoy harto de prédicas light. Ustedes no necesitan prédicas light cuando el pecado está llevando millones de personas al infierno. Y ustedes solamente van a pasar escuchando 45 minutos de bromas y chistes. Es absurdo ese tipo de prédica. Y escuchando mensajes positivos de optimismo cuando millones están muriendo en el infierno en este mismo momento, bajo tortura eterna. No jugamos con este libro. Cada letra es inspirada en el idioma original, en hebreo, el Antiguo Testamento, en griego, el Nuevo Testamento. Si tú crees en este libro, tú vas a leerla de día y de noche. Iglesia, mi pasión y mi visión, y por esta razón esta predica, es que esta iglesia sea la iglesia que anima más que cualquier otra iglesia, animando
a los demás, animando uno al otro con la verdad de Dios, con doctrina sana. Por esta razón, yo tengo que memorizar y leer bastante la Biblia para estar animando uno al otro. Amén. No es que decir, qué bueno, me gusta bastante tu camisa hoy. Ese ánimo tarda 10 segundos. Y si la persona está muriendo por una adicción, un pecado, está sufriendo por un falta de perdón, eso no es ánimo real. Qué bueno, me gusta tu cabello hoy. Me gustan los zapatos. ¿Dónde compraste estos zapatos? Eso no es ánimo. Yo tengo que conocer las Escrituras, leer las Escrituras y ¿qué? Comunicar las Escrituras a mi hermano en la fe. Y de esta manera es animar, no ir para corregir según una ley. Pero si voy a corregir, la base es animar a la persona con esta corrección, no lastimar a la persona. Pero animar para que la persona salga de esta conversación, animado no por tus palabras, no por tus acciones, pero porque la misma palabra de Dios está animando, alentando a esta persona. Por esa razón, ¿es necesario llegar a la iglesia cada domingo para escuchar la palabra de Dios? Es necesario. Entonces, ¿por qué estás trabajando en lugar de venir a la iglesia? Tú dices, amén, pastor. Pero si no muestras con tu vida, con tus acciones, tu vida, tus acciones realmente enseñan realmente lo que tú crees. Tú crees que no es necesario. Tú crees que tú puedes pasar un domingo, 2 domingos, 3 domingos sin ir a la iglesia. Tú puedes aguantar, tú puedes sobrevivir, aunque tú no sabes todas las trampas que Satanás tiene preparado para vos. Él está feliz riéndose sobre tu persona. Pero yo puedo pasar un día sin oxígeno. Ok. ¿Quieres probar eso? Yo soy pastor de muchos años. Yo no puedo pasar un día bien sin la verdad de este libro. No puedo. Pregúntale a mi esposa. No es posible. Este libro me da vida, me enseña quién es Cristo, quién soy yo y cómo Dios provee la salvación eterna. Yo no tenía planes de decir lo que voy a decir a esta iglesia. Pero esta iglesia, también por la cultura nicaragüense, no ha hecho un buen trabajo en animando uno al otro. Hemos tenido servicios aquí de alabanza tan fuerte, tan excelente, tan lindo, los servicios de alabanza. Tanto trabajo y oración y dedicación de Pastor Hamilton a los demás músicos. Y tantas veces yo saliendo después del servicio, preguntando a Pastor Hamilton, wow, después de ese servicio, alguien te acercó para decir gracias, para decir qué bueno, gloria a Dios, gracias por todo lo que has hecho. Y cada vez la respuesta de él es lo mismo, nadie. Y en la cultura nicaragüense, nadie anima uno al otro. Nadie lo hace. Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni dentro de la casa. El hijo está haciendo buenos trabajos, portándose muy bien y el padre no dice nada. Y ya llegamos a la iglesia. Y la Biblia nos manda, es un imperativo, significa en griego, es un mandamiento, no es una opción animar uno al otro. Pero muchas veces ustedes están saliendo de la iglesia solamente pensando en tu propia persona, siendo totalmente egoísta. Bueno, yo me siento animado o no me siento animado después de ese servicio. Y muchos salen súper animados. Pero este ánimo es para mí. Este ánimo es para ir y animar a otra persona. Y abrir tu boca y decir gracias. Gracias por tus oraciones. Gracias por llamarme. Gracias por orar por mí. Una iglesia agradecida es una iglesia generosa, amén. Una iglesia que no es generosa es una iglesia que no tiene agradecimiento en su corazón. Pero el mundo enseña todo es para vos.
todo el enfoque del mundo es para ti. No. Todo el enfoque es para Cristo. Tú vives no por tu propio ego y tu propio éxito. Tú vives por la gloria de Cristo Jesús y el éxito de tu hermano. Y la prueba real de realmente animar uno al otro no es cuando alguien está pasando por un sufrimiento y alguien en su familia acaba de morir o alguien perdió su trabajo y yo puedo llamar a esa persona y animar a la persona. Eso no es la prueba real de su carácter. La prueba real de su carácter es cuando X hermano recibe el trabajo con un buen salario que tú has querido. Y que tú puedes llamar a este hermano que recibió el trabajo y el pago que tú has querido por 5 años y llamarlo y decir gracias a Dios, estoy alegre, yo puedo regocijarme contigo porque Dios ha provisto este trabajo por vos. Eso es ánimo, amor real. Es lo que no existe en la cultura nicaragüense. Pastor, tú dices eso porque tú eres gringo. No. Hasta que los gringos en los estados nos han dicho, ustedes ya no son gringos, ustedes son más latinos. Después de vivir tantos años aquí. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia nicaragüense, tampoco una iglesia gringa, ni canadiense, nada. Que sea una iglesia bíblica. Porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y si es una luz de verdad, esta iglesia no va a representar la cultura. Esta iglesia va a representar la palabra de Dios. Eso significa una iglesia bíblica. Y hasta que ustedes entienden eso, Dios va a usar esta iglesia como una luz en esta ciudad y esta nación que ustedes no pueden imaginar. Todo está fundado en lo que este libro enseña. ¿Ustedes creen que ese es el libro inspirado por Dios mismo? ¿Ustedes están animando uno al otro diario o solamente estás pensando en tu propio bienestar? En la última semana, ¿cuántas veces tú has enviado una carta, has hecho un llamado a otra persona solamente para animar a esa persona? La Biblia existe no para lastimarnos. La iglesia existe no para lastimarnos. La iglesia y la palabra de Dios existen para animarnos en la fe. Ánimo, perseverancia, paciencia, pertenecen a Dios mismo. Este libro es un libro que es la representación exacta del carácter de Dios. Esa es la definición de la Biblia. Si tú no crees en este libro, tú no crees en Dios. Tú andas diario con la Biblia. Los que andan en el trabajo secular, todos los días, tú andas con una Biblia en tu mano. O solamente los papeles para el trabajo. Honestamente, tú andas diario con la Biblia en tu mano. Si no, eso es un problema. Es un problema grande. ¿Cuántas veces personas han venido a la iglesia y vienen aún sin Biblia? Tienen dinero para comprar una Biblia, pero no andan con una Biblia. Si alguien no anda aquí con una Biblia, ¿esas personas leen la Biblia en la casa? Por supuesto que no. Realmente son las escrituras solamente que nos animan, que nos dan la perseverancia, tener la paciencia para esperar por Dios, el tiempo perfecto de Dios, cuando Él va a cumplir sus promesas. Por eso, cuando alguien piensa que la salvación se pierda, es una blasfemia tanto. Y la gente no quiere esperar, quiere una manifestación pentecostal, carismática, hoy mismo, porque no tienen paciencia, esperando por las promesas de Dios. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Vivir por fe? ¿Confiar en la palabra de Dios? ¿O tener una manifestación física externa para que no es necesario caminar por fe? ¿Cuál? ¿Vas a hacerlo del camino de Dios o del camino del hombre? El hombre no quiere vivir por fe. El pecado no quiere vivir por fe. La fe destruye el pecado por medio del poder de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu ánimo? La fuente de tu ánimo. ¿Es tu marido? ¿Un hombre que no existe en este momento? ¿Dinero, carrera, educación, amistad? ¿O es simplemente
únicamente las Escrituras. Dios mismo dándote la paciencia, el ánimo, la perseverancia para llegar hasta el final de la vida, el punto final, mi último respiro, cuando Dios va a cumplir todas sus promesas y salvarme a mí.